en la sala con ni más ni menos que Mr. Hutchison, Hutch para los amigos, que es nuestro fundador, nuestro CEO de esta gran visión, de esta gran familia, de esta gran compañía que es Cruises, a la cual tengo el gusto de pertenecer ya por algunos meses, donde realmente me siento en casa, donde realmente mis amigos y yo hemos encontrado una energía, una vibra, una sinergia impresionante. Y hoy vas a tener la oportunidad de escuchar del visionario, vas a tener la oportunidad de escuchar de una persona que ha llevado negocios previamente de menos de 10 millones de dólares y deudas a más de 100 millones de dólares, el visionario que quiere que las personas disfruten, viajen, vivan, experimenten, y el responsable de que todos estemos haciendo de nuestra pasión viajar nuestra profesión. Así que Mr. Hutchison, chicos, presten mucha atención, tomen nota, la verdad es que es un privilegio contar con su tiempo. I'm gonna go ahead and open your mic. Hold on one second. Here. Okay, your mic is open. Mr. Hutchison, how are you? Fantastic, Priscilla. Nice to see you. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Thank you for your leadership. Thank you for your trust. Muchas gracias por su confianza. Thank you for your patience. Muchas gracias por su paciencia. Thank you for your help. I'm happy to be here. Thank you. Muchas gracias. Por ahí ya ven que Mr. Hutchison habla español, ¿no? Ahí nos comparte. Buenas noches. Good night, ¿no? We're very excited. We're very happy to have you here. This is our kickoff party for our 90-day run. My team and I are just getting it started. We're very happy to be part of this amazing family. Estamos muy emocionados de ser parte de esta gran familia. And we would like for you to share with us a little bit of your background, a little bit of your history, how you came up with the idea about, this amazing club of travelers, crazy travelers around the world. So I'm gonna translate for you. Okay, fantastic. Well, first of all, for those of you that are on our team already, I say again, thank you for your trust. Welcome to our team and welcome to our family. If you're not yet on our team, please make sure that you get all your questions answered, and I'll be happy to stay on the call as long as you need to make sure that your time is well invested. And again, thank you for your trust. Okay, entonces, primero que nada, para las personas que ya somos parte del equipo, las personas que ya formamos parte de esta gran familia, gracias por su confianza, gracias por su tiempo, bienvenidos sean todos. Y para las personas que están a punto de tomar la decisión, Mr. Hutchison desea responder sus preguntas y va a quedarse aquí el tiempo necesario para obviamente que tu tiempo que nos estás dedicando y tu tiempo que estás decidiendo invertir en esta videollamada pues valga la pena, ¿vale? Yeah, Priscilla, I have been trying to make a difference in other people's lives, to give back since the age of 19. At the age of 19, I was in a very bad accident and I should have died. I broke my back. I fractured my leg. I cracked my skull. If you can see the scar that's there. But I made a promise that if I survived and if I lived, that I would live a life to help and contribute to others. And so that's been my vision since the age of 19, a long time ago. Okay. Entonces él nos comparte que desde la edad de los 19 años su visión ha sido dar, ha sido ayudar a otras personas, porque a la edad de 19 años él tuvo un accidente muy muy fuerte donde se fracturó su espalda, se fracturó el cráneo, estuvo literalmente a punto de la muerte. Y en ese momento, cuando él estaba en esa situación, prometió que si Diosito le daba la oportunidad de estar aquí, de estar con vida, que pasaría el resto de sus días tratando de encontrar las formas para ayudar a otras personas e impactar la vida de más personas de manera positiva. At the age of 25, I was lucky to be able to go to work for Tony Robbins. And then I became his worldwide leader of helping him to grow his seminar business all over the world. So at age 25 to age 33, 8 years, I had a chance to grow one of the most successful leadership development businesses in the whole world. Entonces, a la edad de los 25 años, tuvo la fortuna de poder empezar a trabajar de la mano con el señor Tony Robbins, que obviamente nosotros como emprendedores sabemos muy bien quién es, y tuvo la fortuna de trabajar con el señor Tony Robbins como su líder global principal en ayudar a crecer su negocio de seminarios literalmente en todo el mundo, de la edad de los 25 años hasta los 33 años, y tenía una experiencia increíble de poder trabajar al lado de una persona tan importante como Tony.
Cristian, si me ayudas a dejar de compartir pantalla, por favor. I don't know what. How. Okay, you can go ahead, Tony. Mr. Hutchison, I don't know what. Okay, and so I learned a lot with Tony Robbins, but I'll just talk about two things, Priscilla. I think the two things that I want to share is that what I learned with Tony was that most people do not like change, but people like progress. People don't like change, but they'd like their lives to be transformed. They would like to improve their lives. They would like to live a good life, but they don't like change. This is one thing I learned with Tony Robbins. Hay una cosa que él aprendió con Tony Robbins, que a las personas no les gusta el cambio, pero les gusta el progreso. Les gusta sentir que están progresando en su vida, pero el cambio es algo que les da miedo. Es una de las principales cosas que él aprendió trabajando de la mano con Tony Robbins. And the second thing that I've learned in the last 3 years, with my time with Tony Robbins, is that travel, Priscilla, is the best way that I know to transform somebody's lives. You and I are speaking from different countries. I'm meeting you. I'm meeting this team. And so travel brings people closer together. It's the best way that I know to transform somebody's life is to go travel, go see, go experience, meet, reach out, grow, get over your fears, get out of your comfort zone. And that's the best recipe I know to help somebody is to help them to travel. Entonces, él ha comprobado en el transcurso de su vida, en el transcurso de los años, que la mejor manera de poder transformar la vida de cualquier persona es viajando. Porque cuando tú viajas, en este momento que estamos conectados, Mr. Hutchison, que está en otro país, yo en otro, y algunos de ustedes en otras ciudades y países, ¿sí? El viajar nos permite conectar, nos permite crear experiencias, nos permite ampliar el contexto, ampliar la visión y salir de la burbuja. Entonces, él se dio cuenta, con esa experiencia adquirida trabajando con Tony Robbins, de que a las personas les gusta progresar, pero no les gusta el cambio. Él se dio cuenta que la mejor manera de transformar la vida de las personas era a través de la experiencia que es viajar. And so perhaps like many people on this call, Priscilla, 4 years ago, I was looking for an opportunity. I wanted to make a difference, but I wasn't sure exactly how I was going to do it. I had a friend of mine that asked me to go to Dubai in the United Arab Emirates, Dubai, to look at a travel technology company. And I said, sure, I'm happy to come with you. And when I went over there, I fell in love, first of all, with Dubai. And I knew that this travel technology company was a company that I wanted to work with after just a few days of being in Dubai. Entonces, hace 4 años, él estaba a lo mejor como la mayoría de las personas estamos en este momento en la búsqueda de una oportunidad donde él pudiera invertir su tiempo, su pasión, su compromiso. Y un amigo muy cercano a él lo invitó a Dubái, ¿sí? Donde él conoció una compañía de tecnología incluida en el viaje, ¿sí? En la industria de los viajes. Y él inmediatamente supo que él quería ser parte de eso. Obviamente se enamoró de Dubái, que es hermoso, pero se enamoró de la idea de poder participar en una compañía de tecnología que incluía la experiencia de viajar. And so we ended up spending several months working together, putting together the deal. We had an agreement to make an investment. I was going to run the business outside of the Middle East. And then I flew my oldest son over to celebrate the deal coming together. And just when we were about to go to dinner to celebrate, we had been to the Arabian travel show. The owner that we had been negotiating with, Priscilla, he asked for a higher price. So he had made an agreement, but then he went against his word and said, I'd like to raise the price. And we said, gracias, pero no gracias. Thank you, but no thank you. And so we ended up leaving. So it was a huge disappointment because I'd spent all this time, all this money, all this resources pursuing this opportunity, and it didn't work out. It was a big disappointment. Entonces, viajó ese viaje y él sabe lo que es, chicos, invertir en una idea, invertir en algo que tú crees que va a funcionar. Pasó varios meses negociando para esa gran compañía y después de varios meses voló a su hijo ya a punto de cerrar el trato y estaban a punto de ir a la cena para firmar el último papel y celebrar, y la persona con la que venían negociando en ese momento pidió un precio más alto del que obviamente previamente se había negociado,
Y obviamente, pues Mr. Hutchison hizo una persona que es de palabra y una persona que es seria, pues no hace eso. Y en ese momento decidieron no cerrar el trato, dijeron gracias, pero no gracias. Y obviamente se sintió frustrado, se sintió triste después de invertir tiempo, después de invertir recursos, después de invertir talento y que no se dieran las cosas, pues obviamente se sintió pues decepcionado. And so typically when that happens, Priscilla, when you have a big disappointment in your life, you feel sorry for yourself. You become a victim. But the question I ask myself is, what am I being set up for? What will this setback lead to? And so the idea that I had as I was flying back home was that I wanted to create a business in travel to have one of the biggest travel companies in the world because I was so disappointed. And I knew by doing all this study and research that the cruise business was the fastest growing. It was the most profitable. So on that airplane ride home, I thought about this business that I wanted to create. And as soon as I got off the airplane, I started calling people to tell them about my idea. Entonces, él te quiere dejar este ejemplo, que muchas veces cuando tú te sientes decepcionado porque algo no ocurre como tú esperabas, no te preguntes por qué a ti, sino para qué. Y que muchas veces ese retroceso te permite regresar con mucha más fuerza. Y entonces él cuando iba de regreso a casa, en el vuelo de regreso a casa, empezó a pensar en las formas que él podía hacer uso de toda la investigación, todo el research que él había hecho durante todo ese tiempo para crear un concepto único, porque él sabía que él quería enfocarse en la industria de los viajes. Y por haber hecho su investigación de cuál era la industria de mayor crecimiento, pues esa investigación enfocaba en lo que es la industria de los cruceros, que es la industria de mayor crecimiento dentro de la industria de los viajes. Y en cuanto se bajó de ese avión, que tuvo esa idea, empezó a llamar a personas que él conocía para contarles la idea que él había tenido durante su vuelo de regreso a casa. And so I would call everybody up and I would say, tengo una idea, I have an idea. And people would say, ¿cuál es tu idea? What is your idea, Michael? And I said, I want to become the discount king for cruises. I want to have the lowest prices. And executives in the cruise industry said, Michael, the cruise lines will not work with you if this is your strategy. You cannot advertise to the public prices that are below advertised cruise prices. This idea will never work. Entonces, en ese momento le decía a las personas su idea: yo quiero ser el rey de los viajes de descuento por crucero. Yo quiero que las personas tengan un 50% de descuento en sus viajes. Y muchas personas, cuando él les empezó a contar su idea, decir, mira, tengo una idea y esta es mi idea, le decían que estaba loco, porque las navieras, los cruceros, no le iban a permitir tener un precio más accesible que lo que ellos estaban promoviendo al público, les decían que su idea no iba a funcionar. Okay, so I'd say, uno más, otra vez, I have another idea. Okay, tengo otra idea. Yeah, the idea, Priscilla, was let me hide the prices, if you will. Let me have a private membership club. So I'm not going to promote the prices to the public. The prices would only be available to members. So this idea was like Amazon Prime. This idea was like Netflix for movies. This idea was secured behind a password. And when I shared this idea with the executives, they said, that's a very good idea. Y entonces dijo, ok, no, espérenme, todavía no termino, ¿ok? Les dijo, tengo otra idea. Mi idea es que ese descuento va a estar oculto detrás de una membresía que solo personas del club van a tener acceso. Entonces el público no va a poder ver porque va a tener los mismos precios, pero solo las personas dentro del club van a poder tener acceso y disfrutar de ese descuento. Es como Amazon Prime, es como Netflix para las películas, donde públicamente no aparece, pero ya que eres parte del club, tiene los beneficios exclusivos, y entonces sus ejecutivos le dijeron, ok, esa idea sí es muy buena. And so then the executive introduced me to a lawyer, a very successful travel attorney, one of the best travel attorneys, abogado. And he helped start a company called Hotwire, a very fast-growing startup travel business. And I explained the idea to him. And so he helped me put together the business plan. And then, Priscilla, once I knew that I had the lawyer's approval,
once I knew that I had a good idea for the membership, again, I started calling all of my colleagues, all of my friends, and telling them about my idea. Entonces, una vez que él ya tenía la aprobación, porque le presentaron a un abogado que le ayudó a hacer todo el plan, ¿sí? el plan de negocio para que todo funcionara, y cuando ya tenía la aprobación de los abogados, la aprobación de sus ejecutivos, en ese momento nuevamente, cuando sabía que su idea ahora sí era muy buena, empezó a hablarle a todas las personas que él conocía para nuevamente contarle su idea. And one of my colleagues that I called was Frank Cadena. And Frank said to me two things, Priscilla. He said, Hutch, my nickname. He said, Hutch, anything that you're doing, I want to do with you. Number one. Number two, my family has been on 20 cruises. We would love to be in this business with you. And so we made an agreement. He had a software platform. We integrated the platform. We worked very hard for the next 6-7 months. We started the business August 2015, in Agosto 2015, and then we launched the business 3 years ago, February 2015. February 2016, we opened the business up to partners and members, and so now they say the rest is history. Okay, entonces en ese momento, con esas llamadas que él hizo, conectó con Frank Godina, que como ustedes saben, que han escuchado la oportunidad, es una de las personas importantes, el cerebro también detrás de esta gran visión. Y Frank Godina le dijo dos cosas a Michael Hutchison. Le dijo, Hutch, que es su apodo, dijo, cualquier cosa que tú estés haciendo, yo lo quiero hacer porque creo en ti. Y número dos, mi familia ha estado en más de 20 cruceros y nos encantaría poder hacer un negocio alrededor de eso. Frank Godina, con toda su experiencia, con todos sus contactos, con toda su infraestructura, él tenía un software, ¿ok? Donde pusieron la idea, ¿ok? Juntaron la idea con el software y entonces por los próximos 6 meses empezaron a trabajar durísimo para que todo estuviera súper bien funcionando. Eso fue en agosto del 2015 y hace 3 años, en febrero del 2016, 3 años exactamente, fue cuando abrieron la compañía al público. Yeah, so that was 3 years ago. And then July 2016, we went on our first cruise as a company. We had 50 people from all over the world come to Miami. We went on MSC Divina for 7 days, and that was the first cruise. And since July 2016, Priscilla, our business has grown every month. We grew 500% 2 years ago. Last year, we grew 600%. Last month in January, we had our biggest month ever as a company. And so I'm very lucky, very fortunate, very blessed to have this privilege and opportunity to do what we do. Entonces, él nos comenta que eso fue en febrero del 2016, se abre al público. En julio del 2016 de ese año se van al primer crucero donde 50 personas de diferentes partes del mundo estuvieron en ese primer crucero, que fue como el gran opening, ¿no? Por así decirlo. Y desde entonces el crecimiento y el resultado ha sido increíble. En los últimos 2 años, creciendo más de un 500%, 500%. Yes? 500% 2 years ago. En el last year, el año pasado, 600%. Y el último mes, este último mes de enero, ha sido el mes más grande en la historia de Cruises. Entonces se siente muy bendecido, muy afortunado de poder hacer un negocio y poder brindarle la oportunidad y poder ayudar a personas a que creen esas increíbles experiencias a través de algo que te transforma como lo es viajar. Yeah. And so people often ask me, Priscilla, how do you make the business work? How does it work? And so for me, business is very simple, Priscilla. You have to bring lots of money in, and you have to make sure that you manage the money that goes out. Money in, manage the money that goes out. Entonces, muchas personas constantemente le preguntan, oye, Hutch, ¿y cómo es que haces que el negocio sea sostenible, no? Y para él es muy simple, tienes que tener un manejo inteligente del dinero que entra y del dinero que sale. And so we make money many ways. We make money through member fees, partner fees. We offer tools. Every time a member goes on a cruise, 2 things happen. Their retention goes up. They want to stay and continue to do it. We have more leverage with the cruise lines. And so we have joint venture. We get commissions every time somebody goes on a cruise.
And so this is the way that we bring money in: tools, fees, joint ventures, commissions from the cruise lines. That's the way that we bring money into the business. Entonces, las maneras en las cuales ellos traen dinero a la empresa, o sea, que entra dinero a la empresa es con las membresías, con los clientes, con los socios miembros, con herramientas que ellos nos proveen para obviamente poder desarrollar nuestro negocio de una mejor manera, con acuerdos, porque obviamente cuando hacen acuerdos con las navieras, pues hay ciertos beneficios. O sea, nos está contando las formas para que nosotros entendamos de dónde entra el dinero para la compañía. And so this is how we manage the money that goes out. Priscilla, we do not spend any money in advertising. The cruise lines spend $300 to $500 million every year in television, internet, newspaper advertising. They're advertising all the time. We don't spend money in advertising. Entonces, ellos dicen, nosotros como compañía no gastamos nada de dinero, no gastamos los 3 a 5, de 300 a 500 millones de dólares que las navieras gastan año con año en publicidad, en comerciales. Nosotros no gastamos nada de dinero en eso. And then every time you book a cruise through a cruise line, or for the most part a booking website, you do that booking over the phone. You call an agent. We do all our bookings online. So we don't have thousands of employees with headsets in call centers making bookings. We do all our bookings for our members, our customers, online. Entonces, y la mayoría de las navieras tienen muchos empleados donde están haciendo están reservando esos viajes para las personas, y en nuestro club todo eso se hace en línea. Nosotros no tenemos ese gasto, por así decirlo. Y otra cosa que se me olvidó mencionar es que dice Michael Hutchison que cuando un cliente va a su primer crucero, la retención se eleva de una manera impresionante, porque al vivir la experiencia obviamente quiere regresar, y eso también es muy beneficioso para el club. And then when our customer, Priscilla, your customer, the member, goes on a cruise vacation, the cruise line employees take care of that customer. They welcome them to the ship. They clean up their cabins. They fix the meals. They clean up their food. They entertain them. All of the expense of taking care of your customer, your member, is handled by the cruise lines. We don't pay for this. Entonces, y otra parte increíble es que nosotros como clientes, nosotros como socios, somos atendidos por las navieras, no por el club. ¿Por qué? Porque las navieras son las que te reciben, las que limpian tu cuarto, las que te entretienen, las que te dan toda la atención que tú te mereces para vivir el viaje de tus sueños. Es llevado por la naviera, no por nuestro club. Yeah. So Priscilla, we don't manufacture. We don't build anything. The cruise lines spend $1 billion to build one ship, $950 million to build one ship. We don't manufacture. We don't ship. We don't inventory. We spend money in two areas. We spend money where people want it. We spend money in cruise dollars, 2-for-1 cruise dollars, and we spend money to make our compensation very lucrative. This is what people want. Entonces, nosotros como compañía gastamos el dinero donde las personas lo quieren ver. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros no gastamos en manufactura, porque hacer un crucero vale $1 billón y nosotros no gastamos en eso, ¿sí? Cruises solo gasta en 2 cosas donde nosotros queremos verla. Número 1, gasta en el 2x1, $2 cruise dollars, que equivale a $1 americano. $100 americanos, que por cada $100 obtienes 200 cruise dollars, como tú ya conoces y ya has escuchado. Esa es una forma que ellos gastan el dinero, y otra forma es en el plan de compensación que nosotros recibimos al promover y compartir este maravilloso club. And Priscilla, we have offices in Miami, Puerto Rico, Madrid, Andorra, but I'm not trying to build a big overhead. I'm trying to be very smart in the way that we manage our money so that we have a legacy business, a dynasty that's here for a very long time. So again, we bring money in that comes in every month, every day, every week, every hour. Money comes in. But then we also manage the money so that we spend it in the areas that our partners want, which is in their pocket, not in a big office. You want the money in your pocket, not in a big office.
and you want to have cruise dollars. And that's the way that we manage our business, and that's how we've been so successful. Y la razón, y él nos cuenta, la razón por la cual han sido tan exitosos es porque sí tenemos oficinas en Miami, tenemos oficinas en Madrid, tenemos oficinas en Andorra, tenemos oficinas en diferentes partes, pero la visión no es crear un super corporativo donde se gaste dinero ahí, porque tú como cliente y tú como socio, ahí no te importa ver el dinero, ¿verdad? A ti te importa ver el dinero en tu diversión, en tu experiencia, en visitar el destino de tus sueños de la manera más accesible, que es cuando por cada $100 obtienes 200, y obviamente donde más quieres verlo al tú ser emprendedor y construir este legado con nosotros es en tu bolsillo, en tu banco, en tu tarjeta de débito, ¿no? De la compañía, que está padrísima, y esa razón, chicos, es por la cual ha tenido tanto éxito este club privado de vacaciones, porque de todo el dinero que entra todos los días, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, el enfoque está en darlo esas dos partes, en cruise dollars para viajes y en plan de compensación, y de esa forma tener un legado, una dinastía para muchísimas generaciones. Yeah. And so, Priscilla, I'm always asked, what are you most proud of, Michael? What are you proud of as the CEO and founder of this company? And I say lots of things. Number one, every member that has been on a vacation, and by the way, we've had tens of thousands go on vacations, cruise vacations, has saved money. 100% have saved money. 100% have saved money in the last 3 years. This makes me very happy. Entonces, muchas personas le preguntan a Hutch, dicen, Hutch, ¿cuáles son de las mayores cosas de las cuales tú te sientes orgulloso por ser el fundador y por ser el CEO de este club? Y Hutch dice, yo me siento orgulloso de muchas cosas, pero una de las principales es que tens of thousands, que significa 10,000, 20,000, 30,000 personas que han podido disfrutar de los viajes por crucero gracias a este club. El 100%, chicos, no el 98, no el 90, no el 80, no el 50, el 100% de las personas que han podido viajar en crucero gracias a este club han ahorrado dinero en su viaje. El 100% de las personas. Yeah, and every week, Priscilla, today, right now, somebody's on a cruise, within cruises, on a vacation, and it's paid for. You don't have to go into debt to go on vacation. This I did not like. I did not like that the cruise lines primarily marketed to those with money and time. Our members, our customers right now are on a vacation and it's paid for. You don't have to stress out when you get home. How am I going to pay for this? And so this makes me very proud and very happy. Y otra cosa que lo hace muy feliz y muy orgulloso es que en este momento hay miles de personas, cientos de personas en un crucero gracias a este club y no se han endeudado. Ya lo pagaron. No tienen esa preocupación cuando regresen a casa porque era algo que no le gustaba de las navieras, que solo iban a personas que tenían tiempo y dinero y que cuando regresaban se tenían que estresar y decir, ¿y ahora cómo lo voy a pagar? ¿No? Ya que regresaste, ya que disfrutaste y ahora empiezas a sentir el estrés de cómo vas a pagar por una vacación que pasaste la tarjeta. Él se siente muy orgulloso y muy feliz que las personas que viajan gracias a este club viajan con su viaje ya pagado. El 100% de las personas que viajan con el club ahorran dinero sí o sí, siendo cliente o siendo distribuidor, ¿sí? Y eso lo hace sentir muy feliz porque las personas gracias a este club no se están endeudando. And you know what else makes me happy, Priscilla? In 3 years, in Latin America, we have an executive director. We have an international director from Argentina. We have a national director from Peru. We're just getting started translating the website into Portuguese. I think the Latin American community will be one of the biggest markets for us in the whole world. I'm convinced of this. We're just getting started. In 3 years already, we have you. We found you, right? It's leaders like you that'll make the biggest difference. We're just getting started, yet in 3 years we already have one executive director, one international director, a national director, and we just found you. We just found you in the last couple months, and so juntos tenemos un gran futuro. We have a big future together. Big future. Entonces, él nos comenta que apenas estamos empezando.
que él cree firmemente que Latinoamérica va a ser de los mercados, si no el mercado, de los mercados más importantes para la compañía, y yo concuerdo, I agree. Latinoamérica va a ser uno de los mercados más importantes de la empresa. Ya hay un executive, ya hay un international de Argentina, hay un national de Perú, y hay muchísimas, hay personas, pero obviamente falta muchísimo por hacer. Y hemos llegado personas como nosotros, para los que ya formamos parte, y tú que estás escuchando esto, estamos llegando ahorita donde el mercado prácticamente está virgen. En México prácticamente no se ha hecho nada. Y obviamente yo me siento sumamente bendecida de poder llegar en el momento correcto con las personas correctas y poder contar con este apoyo. Y I agree, the best is yet to come. That's right. Yeah. And you know what else is exciting, Priscilla? In the last 3 years, we already have 4 leaders that have reached the top position. In 3 years, 4 leaders that are already boards of directors. And so they've paved the way for our Latin American teams. And here's what's exciting. The countries that they live in do not have ocean ports. The 4 board of directors, one is from Kazakhstan. Kazakhstan's in Central Asia. There's no ocean around Kazakhstan. The other leader is from Belarus, again, landlocked. The third leader is from Ukraine. They have a port, Odessa, but not an ocean port. And then Russia has river ports, but not ocean going. And so again, 3 years, 4 boards of directors, making 7 figures in 3 years. This is incredible. Entonces, es increíble, chicos, y yo no sabía, the last time I heard Hutch, it was 2, now it's 4, it's amazing. Y es algo increíble porque 4 personas, chicos, en 3 años, en solo 3 años, 4 personas ya están en la posición más alta, que es Board of Director. 4 personas ya están en la posición más alta, o sea, ya hay 4 personas haciendo 7 figuras, 7 cifras en dólares al año en tan solo 3 años con incruces. Y algo que le gusta recalcar a Michael Hutchison es que en las 4 ciudades que estas personas son, Ucrania, Rusia, parte de Asia, no tienen puerto, ¿sí me explico? No tenemos que crear, porque en mi ciudad o en mi país no hay puerto, no puedo, no. Estos 4 líderes, que son la posición más alta de la compañía, no tienen puerto en su ciudad, no tienen puerto, ¿sí me explico? Entonces, en 3 años, ya hay 4 personas haciendo 7 cifras en incruces. Eso es un número impresionante, porque en solo 3 años, ya que hay este legado, es increíble. Yeah. And so you asked me a great question. I remember we met. You said, what do we offer, perhaps that other companies don't offer? And I'll say 2 things. Number 1, we add value. We give. We're givers. And I've learned a long time ago, it's not so much how much you give, but how much love you put into what you're giving. And so for me, love inspires me. It inspires me to be with you, Priscilla. It inspires me to be with our team. And so that's number 1. Our team inspires me. We have good people. We add value. Anytime you add value, the market will pay you. If you go to a relationship to give, the relationship will last a long time. If you go to a relationship to take, to steal, the relationship will not last. And so that's what we're doing, is we're adding value. As long as you add value and solve a problem, the market will reward you. Entonces, él normalmente, y una pregunta que yo le hice y él la quiere compartir es, ¿qué es lo que Incruces ofrece? ¿Cuál es nuestra diferencia? ¿Sí me explico? A diferente de otras oportunidades. Y lo primero que él menciona es que nosotros damos valor real, ¿no? Damos valor. Y siempre que tú das valor, él dice que no solo es dar valor, sino el amor y el enfoque y el cariño que tú le pones al dar, ¿sí? Porque cada que tú das valor, el mercado te paga. Cada que tú das valor a algo y resuelves un problema y lo haces de la mejor manera, obtienes a cambio un beneficio. Y él comenta una relación, y yo concuerdo y cada vez vibro más con esto, que dice, cuando tú vas a una relación y tú vas a esa relación a dar, la relación va a durar muchos años, porque tú estás yendo con una actitud de dar y de dar con amor. Pero si tú vas a una relación con la expectativa de solo recibir, o de solo robar, o de solo obtener, esa relación no va a durar. Y aquí estamos enfocados en dar para que la relación perdure muchos, muchos, muchos años. Yeah. And the last thing that I'll say, Priscilla, is that remember what I said. People don't like change, but people want to transform their lives.
And travel is the best way that I know to transform somebody's lives. And for a business, vacations are the best retention. When you have a vacation product, this is a product that you always want to do. People love to travel. People love to see the world. In my experience, travel, vacations is the best product in terms of retaining customers for a very long time. This makes a big difference. Y otra gran diferencia es que acuérdense que nos dijo que las personas no les gusta el cambio, pero sí quieren progresar. Las personas no les gusta el cambio, pero quieren sentir una transformación. Y la mejor manera de sentir esa transformación es a través de los viajes. Y cuando tú tienes un negocio alrededor de vacaciones, cuando tú tienes un negocio alrededor de viajar, donde las personas, número uno, lo experimentan, lo viven, lo huelen, lo sienten, siempre van a querer más. Cuando tu negocio se basa en la experiencia favorita de las personas, que siempre van a querer seguir viajando, que siempre van a querer seguir experimentando, eso te permite tener una retención impresionante, lo que te permite que tu negocio no solo sea sólido, sino crezca, como incluso lo dijo Mr. Hutchison, los últimos 2 años, 500% de crecimiento, solo el año pasado 600% de crecimiento, y eso se debe a que las personas están obteniendo ese valor del que Mr. Hutchison está hablando. El 100%, que es un número brutal, chicos, el 100% de las personas que viajan con nuestro club ahorran dinero, se sienten felices, quieren volver, y eso nos permite construir un legado. Yeah. And so again, I say, Priscilla, thank you for your leadership. Eres un líder, eres un gran persona, eres un campeón, eres un gladiator, eres un warrior, you're a warrior, you're a gladiator. And so that's what we're attracting is good people, loving people, strong leaders like you that get paid very well to help others to travel and see the world, to do what you love to do, to bring joy to other people. This is what we have. This is what's working. And again, it comes down to being associated, to have the privilege, to have the honor to be on the team with you, Priscilla, and your leaders. And so I say thank you for your time. And I'm happy to answer any questions or anything that you would like to add. Thank you. Entonces, para cerrar, Mr. Hutchison dice, esto es lo que estamos haciendo, atrayendo a personas que no buscamos un beneficio personal, que no pedimos, porque esta compañía, para las personas que no saben, ni ofrece ni da, y si pides no dan, y aunque no pidas no te van a ofrecer. Esta compañía se basa de amor, se basa de vibrar con esta energía, se basa de vibrar con esta sinergia, de atraer personas que queramos dar valor a otras personas, que queramos atraer personas que quieran sumar valor a otras personas. Por eso la visión de la comunidad es eso, ayudar a personas a crear su mejor versión, y que tengamos líderes que quieran ayudar a que muchas personas transformen su vida a través de experiencias, a través de vivencias, y que nos van a pagar mucho dinero simplemente por ayudar a personas a que hagan lo que más disfrutan, que es viajar, y a brindarles un plan para conocer todo el mundo. Por eso Mr. Hutchison, que está aquí presente, nos va a pagar mucho dinero por hacer eso. Se siente muy privilegiado para todos los que ya forman parte del equipo, chicos, de que estemos aquí, de que ya formamos parte de esta gran familia, de que obviamente estemos en esta visión con él, que somos todo un equipo, que apenas estamos iniciando, y se siente muy privilegiado y muy honrado de que formamos parte de su familia. And I want to say, Mr. Hutchison, that we are the ones that feel privileged and honored and blessed to have you as our leader, because Jorge always says, and I agree, that the kingdom, it depends on the king. And when I see you, and when I hear you, I vibrate with you. And I believe in this law of vibration and law of energy. And when you feel that connection and that value and that philosophy and all of that, I think this is what legacies are built on. So I'm very blessed. Thanks, Hutch. So everybody's saying thanks. People are saying, oh, we're finally home, because we've been in different companies and opportunities, and we feel, and I agree, that we're finally home. Super, me encanta el mensaje. Yeah. Tell him, Priscilla, mi casa es su casa, mi crucero es su crucero. Yeah, your Spanish is good. Entonces, chicos, no sé si alguien tenga una pregunta, porque Mr. Hutchison terminó con eso. Si alguien have a question, tiene una pregunta que quieran poner, para antes de terminar la llamada, y agradecerle a nuestro increíble CEO y fundador su tiempo. Everybody's like super excited.
I don't see questions. They're ready to explode. We're just getting started. Like I said, we just started like 2 days ago our 90-day run. So Priscilla, it's very important exactly what you're doing to help people to get a strong foundation. Please do whatever it takes to earn this Fast Start bonus. You get paid like a senior marketing director for 3 months, even though you're a marketing director. And even if you grow as you will to be a senior marketing director, you'll still get paid that extra money. And so this is the best focus. The next 90 days is to Fast Start qualify, get to marketing director, get 30 members, 30 partners, earn an extra $700 a month. It's a $3,000 package. And if you could just take the time to explain this to people, help them to get Fast Start qualified in the first 90 days, and then they get an extra $700 for 3 months. It's a fantastic program to help you get started and help you get started strong. Entonces, nuestro CEO quiere simplemente reforzar, chicos, que tenemos el mejor plan de 90 días, que con tan solo 30 miembros tenemos un ingreso de más de $1,000 mensuales, ¿ok? Que saben que ese es nuestro plan de acción. Tenemos toda una guía. Ahorita en nuestro grupo de WhatsApp, de los que ya somos miembros, les voy a pasar una guía que acabo de terminar brutal, por el que él comenta, y esa es mi firme creencia, concuerdo, que la fundación es lo más importante. Las personas con las cuales tú inicias para hacer esos cimientos, para realmente construir tu legado. Entonces, al tú ser el marketing director, que es el primer rango, te van a pagar como el segundo rango por el incentivo de los $700 extras cada mes, ¿vale? Entonces, nuestra meta es que tú obtengas ese beneficio, que empieces a generar, que te paguen por viajar. Yo le decía a Cari que veía otros $200 porque I signed up the 3rd of December, so just today I saw another $200 to travel, and every time I see another $200 to travel, I get super excited, and I realize I'm getting paid to travel, like. Chicos, cuando tú caes en cuenta que hoy yo me asocié el 3 de diciembre y hoy recibí otros $200 para viajar por mi membresía gratuita, mañana recibo el pago de mi primer bono, pero hoy recibí mis otros $200 para viajar, y cuando caes en cuenta que te pagan por viajar, que tienes ese dinero para reservar el viaje del destino de tus sueños y que no te va a costar, y caes en cuenta que cada mes te está dando ese dinero sin tú dar nada, es un concepto que no se compara, es un concepto increíble. Vamos por su arranque rápido, chicos. Tenemos una guía, ahorita se las voy a pasar porque Mr. Hutchison los quiere ver reventando ese rango. Mr. Hutchison, you want to pay them, right? You want to give them a lot of money, right? Well, exactly, because remember, every time somebody goes on a cruise, 2 things happen. The retention goes up. And then our leverage with the cruise line gets stronger. We've been putting people on cruises for the last 3 years. It's all about volume. It's all about leverage. It's all about negotiation. So it's a win-win, truly a win-win. And so that's what we have that works. Remember, when you add value, the market pays you. If you take from people, the market punishes you. And so that's what we're doing. And so again, I say thank you. I wish everybody deseo abundancia, deseo salud, deseo amor, deseo dinero. I wish you guys lots of buena suerte, and nos vemos pronto. I'll see you soon. Let me come to see you in Mexico. I love Mexico. Yeah, everybody's asking. Sorry for interrupting, but everybody's asking, when are you coming? Well, you let me know, and I'm happy to come. Probably this summer, at the end of the summer. Let's go grow a big team. Let's have a big event. Exacto, chicos. Él dice que tenemos que trabajar duro, hacer un grupo grande, pero que él puede venir para el final de este mismo verano, puede estar acá con nosotros. Y simplemente termina con eso, chicos, que por los últimos 3 años han puesto a miles y miles y miles de personas en cruceros, y ahí la retención se eleva. ¿Por qué? Porque las personas lo viven, lo sienten. El 100% de las personas están ahorrando, ¿sí? Y cuando las personas ahorran y ver valor, acuérdense de esto que es impresionante. Cuando tú das valor, el mercado te paga. Cuando tú robas, el mercado te castiga. Y nosotros estamos aquí para aportar valor, para dar valor a las personas. Mr. Hutchison está comprometido en venir aquí al término de este verano, siempre y cuando nosotros le demostremos que merecemos su tiempo, ¿verdad? Vamos a ir por esos 90 días. Mr. Hutchison, thank you so much for your time. We're going to prove you that we're worth your time to come to Mexico. We're going to work very hard for the next 6 months in order to make a huge event, a huge launching event here in Mexico, to have the first big event. Everybody is saying yes.
We love you, Papa Hutch. That's fantastic. Okay, tell them I love you more. Te quiero más. Te amo más. Thank you so much, Priscilla. Thank you for your trust and leadership. Nos vemos pronto. Have a nice night. Bye-bye. Thank you so much, Hutch. Bye-bye. Bye.